Estás escuchando Atizando el Avispero, un podcast de Avispa Media para sacudir conciencias. Oaxaca es una de esas ciudades que se te graba en la memoria como una postal, donde el olor a chocolate molido en el mercado te abraza, donde los sabores de la comida y el pan te llaman y la música te mueve el cuerpo. Una postal casi perfecta, con sus colores que contrastan con los atardeceres y el bullicio de la gente con sus fiestas. ¿A poco no suena como un paisaje de postal, Regina? Me transportaste directo al corazón de Oaxaca, al centro histórico de este bello estado de lo que hoy llamamos México. Aunque no todo Oaxaca es así, pues su belleza se expresa de diversas formas, porque lo que hace rica esta entidad son los pueblos originarios que la habitan. De eso no se habla mucho, solo del folclore. No se habla de la migración, la pobreza, la exclusión y el despojo de sus territorios. Pero bueno, mejor regresemos a ese tan bonito paisaje que nos has pintado. Parece más atractivo, aunque me hace pensar también en sus muros que muchas veces gritan con denuncia y arte, con consignas y también con memoria. Esas palabras son tapadas inmediatamente con pintura. ¿Será que dan mal aspecto? ¿A quiénes les afecta? Porque en las postales no aparecen esas otras narrativas que intentan ser invisibilizadas. De eso y más se tratará este primer episodio de la segunda temporada del podcast Atizando el Avispero, dedicada al desplazamiento urbano y al despojo de territorios indígenas en Oaxaca. Yo soy Regina López de Avispa Media y les estaré acompañando en este intercambio de reflexiones. Yo soy Ana Zabaleta, también de Avispa Media, y estaré navegando con ustedes en este ir y venir de reflexiones sobre el espacio urbano en el centro de Oaxaca. Es la técnica de filigrana de plata y filigrana dorada del Istmo de Tehuantepec. Pásenle y conózcanle. Adiós, carnales. Así es mi gente bonita que anda turisteando acá en el andador turístico. Como oaxaqueña, jamás pensé que un día me cuestionaría por qué este lugar, donde he vivido por años con mi familia, donde he trabajado con mis amigas y celebrado por generaciones con mucha gente, me parecería extraño, ajeno. Y este sentimiento no es porque me haya mudado, sino porque realmente fuimos empujadas a salir del centro. Fuimos desplazadas de las plazas públicas, donde salíamos a protestar, a vender parte de lo que hacíamos o simplemente a compartir entre nosotras. De pronto parece que la tradición se convirtió en un mero espectáculo para el turismo y el arte popular en una mercancía vacía de contenido. Todo esto me hace sentir extraña en mi propia geografía. Es interesante tu sentir, Ana, pues tu historia también se repite con otras compas artesanas y vendedoras ambulantes, hasta con artistas que han usado las calles como escuela y como galería, como espacio del arte, pero también como resistencia. Hay varios teóricos que a esto le llaman gentrificación, turistificación y otros tantos conceptos más. Pero desde Avispa Media nos ha llamado la atención qué es lo que la gente piensa más allá de estas teorías. Por eso, hace unos días, se abrió un diálogo donde se cruzaron las miradas y las voces de esos sentires. Fue una charla llamada La disputa del espacio en el centro histórico de Oaxaca, en la que hablaron varias colectividades. Para ir calentando, ¿qué te parece, Ana, si escuchamos lo que compartió la doctora Noelia Ávila Delgado, quien vivió por varios años en Oaxaca y que justo investigó sobre todo esto que estamos platicando? Yo quisiera comenzar un poco hablando de la gentrificación, pero entendida como una consecuencia de una multiplicidad de procesos previos y cómo está correlacionada en principio con procesos amplios que tienen que ver con la movilización de capital transnacional en los espacios urbanos,
con esto que denominamos declaratorias o espacios patrimoniales o de alto valor patrimonial, con lo que se reconoce como el proceso del retorno a la ciudad construida, que tiene una relación también con las periferias, porque lo que ocurre aquí no es un caso aislado. O sea, de hecho, en la Ciudad de México, en San Miguel de Allende, en Guanajuato, en Puerto Vallarta, en muchísimos espacios se viven procesos similares, ¿no? Y eso es lo que trataríamos de explicar. En el caso del retorno a la ciudad construida, tiene que ver con la valorización y la patrimonialización de espacios históricos, como en este caso es el Centro Histórico de Oaxaca, que pasan también por un proceso de estetización o de, vamos a decir, regeneración urbana, que tratan de valorizar ciertos preceptos patrimoniales que están presentes en espacios con estos atributos, y que se valorizan sobre todo para la mercantilización de la cultura y el turismo. Ese es el caso específico de Oaxaca. El suelo es uno de los principales activos de especulación hoy por hoy a nivel global. O sea, si pensamos que en los años 2000 un metro cuadrado aquí en Oaxaca costaba entre 3,000 y 5,000 pesos, y al 2023-24 arribó a 30,000. O sea, estamos viendo más o menos cómo hay una valorización de ese suelo. La gentrificación es resultado de ese conjunto de procesos, entendida no solo en su sentido de desplazamiento de población, sino desplazamiento con un carácter de clase en el sentido de la elitización y aburguesamiento que ocurre en los espacios. ¿Por qué? Porque vamos a tener una conversión del perfil de las poblaciones. Digamos que aquí hay una gentrificación muy asociada al turismo o a la turistificación, pero también se han observado los nómadas digitales y lo que podríamos llamar la migración por estilo de vida, ¿no? Que es lo que buscan o digamos valoriza a la gente que viene a vivir aquí y que no es nada más de fuera del país, o sea, pensando en Estados Unidos y Canadá, Europa, sino también de la propia ciudad. Hay migraciones intra país, digamos. Después de la gentrificación vienen otros procesos como el de la museificación y el de la apropiación y el despojo, este desplazamiento de territorio y cultura que pasa también por la mercantilización del propio espacio y que es lo que estamos viendo y viviendo hoy por hoy. Ya vamos entendiendo un poco más sobre mi sentir con la ciudad y ese llamado embellecimiento del centro histórico del que tanto hablan los políticos con las nuevas políticas públicas que están implementando. Exacto. Y ese sentir que tienes con el espacio no es solo tuyo, Ana. Hay muchas otras compas y colectividades que fueron expulsadas del centro, principalmente por el alza de los costos de la renta. Por ejemplo, la artista callejera Celeste y sus compas, quienes intervienen en las calles con gráfica crítica, han vivido en carne propia ese desplazamiento forzado. Vamos a escucharla. Aproximadamente en el 2020-2021, cuando estaba todavía este proceso de la pandemia, los lugares no eran tan costosos, ¿no? Entonces todavía vivimos como esta etapa de transición cuando pudimos rentar una casa de aproximadamente 4,000, 6,000 pesos en el centro histórico, en Avenida Juárez. Y del 2020 al 2023, más o menos, a principios del 2023, pudimos subsistir en este espacio viviendo de nuestra propia obra colectiva. Nosotras lo que hacemos es trabajar cosas para el colectivo y venderlo y que el colectivo se sustente, así sea como gráfica, playeras, cuadernos, etcétera, y así poder ir a otras comunidades. Pasa que en el 2023-2024 las rentas empiezan a subir, se empieza a hacer como muy sonado este tema de los Airbnb, entonces nos piden el espacio, la casa, y empiezan a desalojar a otros, no a desalojar, pero sí a pedir como este espacio para rentar todo lo que era la casa, ¿no? En un valor arriba de 25,000 pesos. No manches, ¿de 4,000 pesos a 25,000? Eso es brutal.
Imagínate qué tan complicado debe ser para los proyectos autogestivos que viven de lo que producen y venden. De hecho, estas compis se mudaron a otro barrio que ya no es en el centro histórico, pero aún así, ahora trabajan duro para poder juntar 10,000 pesos para la pura renta. ¿Y qué hizo este proceso de la gentrificación o de la turistificación? Orilló a algunos dueños de casas acá para subir así de manera abrupta el precio de estas casas, y nosotras o muchos locatarios fuimos desplazados a las periferias, ¿no? Muchos talleres de gráfica se fueron a rentar del lado de la Casa de la Cultura hacia abajo, otros a Xochimilco, y otros se fueron a Cinco Señores, a colonias como más periféricos como Monte Albán, etcétera. Entonces, esa fue nuestra situación. Estamos rentando un espacio en Xochimilco arriba de 10,000 pesos, y es una casa tipo departamento. Entonces, nosotras necesitábamos ese espacio, entonces para nosotras es muy difícil hacer una renta o tratar de llegar a los 10,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos chambeando. Nuestras compañeras, no todas viven del arte. Algunas son maestras, amas de casa, algunas chicas son mamás, son maestras por la mañana y en la tarde le dedican 2 horas al colectivo, ¿no? Que es armarte, ¿no? O hacer arte para las calles o hacer arte de denuncia, ¿no? Entonces, entre todo eso que nos agobia a nosotras, pues hemos visto cada vez vemos que son más los chavos que tratan de vivir del arte, vienen a rentar al centro histórico, y con toda esta inexperiencia, al cabo de 1 año, 2 años, se van a rentar, o esos talleres de gráfica rompen, no logran subsistir. Pero la cosa es más complicada de lo que percibimos, Regina. Me pongo a pensar qué significa y qué implica en términos reales estas políticas que vienen promoviendo el municipio de la ciudad de Oaxaca, que sin titubeo las ha llamado políticas de limpieza social. Desde el momento en que implementaron esta iniciativa, desataron toda una persecución contra gente en situación de calle. Y por cierto, nunca más se supo qué pasó con aquella gente que detuvieron en las proximidades de la central de abastos con la llamada Operación Pescador. En este evento participaron elementos de seguridad municipal y estatal y hasta la Guardia Nacional. Se registraron hasta 500,000 de detenidos, de los cuales no se supo más. Lo único que comunicó la Fiscalía es que el operativo redujo los delitos un 63%. Incluso las familias denunciaron ante la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca sobre la falta de información de dónde se habían llevado a los detenidos. Pero esa llamada limpieza, que implica a gente en situación de calle y en extrema pobreza, tiene un sentido, que es embellecer la ciudad como lo vienen promoviendo las autoridades. Hasta las vendedoras ambulantes entran en el huacal, pues, sin deberla ni temerla, ahora son reguladas no solo con el cobro de piso que les han impuesto, sino que deben ajustarse a usar cierto tipo de carritos, colores, horarios y quién sabe cuánta cosa más les piden a las pobres doñas que están pagando las consecuencias de la turistificación, como le llama la académica Noelia. ¿Por qué no la escuchamos para saber qué más reflexiona sobre esta llamada limpieza social? En alguno de los trabajos que yo hice, me concentré, por ejemplo, en los comerciantes ambulantes, y yo haciendo mi investigación descubría que los ambulantes han estado aquí, o el sistema rotativo de tianguis, que es endémico de Oaxaca, ha estado presente desde que se fundó prácticamente la ciudad. O sea, eso que vemos hoy como Zócalo era el mercado sabatino hasta la década de los 70s, que se dio una, pues vamos a decir, reacomodo de los ambulantes que se pasaron a lo que es hoy la central de abastos, y sin embargo la ciudad sigue cumpliendo esa función. Existe una estigmatización respecto a este tipo de agentes desde la política patrimonial. ¿Por qué? Porque están por fuera de la estetización o de la forma, digamos, en que se observaría el espacio desde las representaciones hegemónicas del poder. O sea, al final hay una contradicción entre que esta ha sido desde sus orígenes una ciudad-mercado y que hoy no se pueda ver así, que las calles no se vivan y no se habiten de ese modo.
pensando que el espacio público queda restringido para una serie de usos y de apropiaciones restringidas a los usos turísticos. La museificación tiene que ver con eso, con esta idea de limpiar los espacios y de crear museos al aire libre, que el mejor ejemplo lo tenemos aquí en el Andador de Santo Domingo, donde se consume la cultura, pero el espacio en sí mismo es un producto de consumo. Hay una disputa desde los poderes, pensando un poco en que se busca también bajo una visión higienista limpiar, entre comillas, los espacios de todos aquellos agentes que aparezcan como perniciosos o como una amenaza para esta idea de la patrimonialización que tenemos, un centro histórico conservado, un centro histórico limpio. Entonces, ya vamos entendiendo a quién o a quiénes beneficia esta llamada limpieza social. Y no es para menos. En el sector restaurantero y hotelero no solo hay empresarios, sino hasta políticos que han invertido en la especulación del espacio tanto en el centro de la ciudad como también en los municipios hacia donde se están recargando las inmobiliarias, donde se ha elevado el costo de la vivienda y de la tierra. En el diálogo sobre la disputa del espacio en Oaxaca, me llamó mucho la atención cómo se considera el espacio público para la gente que viene de las comunidades originarias y que por generaciones han traído a vender sus productos a la ciudad. Especialmente me gustó la reflexión de la artesana zapoteca Juana Hernández de la Sierra Norte. Fue ella quien colocó el espacio público como lo común, frente a esa concepción que lo considera una mercancía. Algo que ya hemos olvidado y que tenemos que rescatar, no solo como una forma de resistencia, sino como una forma de vida, lo común, lo colectivo. Yo les comparto lo que tengo de experiencia y desde que me invitaron a esta charla, me llamó la atención el tema, ¿no?, que decía espacios públicos. Y entonces yo me puse a pensar qué significaba para mí un espacio público. Y desde mi concepción, pues no atinaba a pensar exactamente qué era un espacio público. Cuando yo llego a la ciudad, entiendo que hay espacios públicos como los sanitarios, como los mercados, porque para mí la calle, las banquetas, los parques y estas áreas son espacios comunes, no son espacios públicos, son espacios comunes. Y desde mi cosmovisión entiendo que los espacios comunes, por lo tanto, es para todos. No hay una distinción en el uso. Nosotros en nuestras comunidades, soy zapoteca de la Sierra Norte de Oaxaca. En nuestras comunidades nosotros, si alguien llega y quiere vender algo, simplemente se acerca a las autoridades para hacerles de su conocimiento que hay una persona ajena al lugar, pero que tiene pues la intención de promover algo. Somos una cooperativa muy rara porque no tenemos un espacio exclusivo donde estar. Cada una de nosotras hace uso de su propio espacio en su hogar para trabajar. De repente, si tenemos alguna inquietud de estarnos reuniendo en un espacio común en cualquiera de las casas de las compañeras, pues nos reunimos, pero no nos enfocamos a estar en un lugar específico. No sé si logro darme a entender, pero desde esta forma de pensar es que cualquiera de nuestros hogares se vuelve un espacio común. Estos espacios, yo cuando era niña conocí la ciudad y yo me acuerdo que mi padre me traía porque siempre vendimos nuestros productos del campo, llegábamos y lo que traíamos nos poníamos en cualquier esquina. Pasaba la gente, nos compraba. No había como un control en esa parte, no había como esto de
va a pasar un inspector y te va a ir a quitar tus productos, te va a prohibir. No había esta parte. Solo pasaban de repente y nos preguntaban, ¿de dónde vienes? No, pues de la Sierra Juárez. De allá venimos. Estamos vendiendo y terminando de vender nos retiramos. Nosotros no nos vamos a quedar aquí, es decir, no nos vamos a apropiar de este lugar. Simplemente es un espacio al cual estamos vendiendo y es todo, ¿no? Incluso ahora nosotros como colectivo no tenemos, no estamos todo el año en la plazuela. Nosotros somos, dijeran, personas que venimos por temporadas a vender, porque por la artesanía o el arte del textil que trabajamos, no es algo que sea una mercancía como tal, es parte de nuestra identidad y nosotros trabajamos a un ritmo diferente, ¿no? No podemos producir 100 piezas en un mes. No, nosotros apenas si producimos 1 o 2 piezas al mes, entonces no tenemos como para estar diario en un espacio para vender. Esta concepción del espacio no entra en la gran dimensión del cerebro de los políticos, mucho menos se contempla en ese concepto que cosifica el espacio y lo mercantiliza. Justo ese es el sello de lo que ellos llaman patrimonio cultural de la humanidad. Para ellos solo es poder y dinero. Incluso, también nosotros los urbanos necesitamos recuperar ese pensamiento-acción de lo común, que ahora que recuerdo, los zapatistas últimamente es algo que retoman en sus iniciativas. Pero eso es harina de otro costal. Doña Juana nos pone a pensar cómo en un estado de México como lo es Oaxaca, donde la población tiene un fuerte arraigo cultural de los pueblos originarios, lo común sobrevive frente a este pensamiento occidental que todo lo ve como mercancía. Esa es la idea que yo tengo de un espacio, pero necesariamente al estar aquí observamos muchas cosas, ¿no? Observamos que si tienes dinero, sí puedes apropiarte de un espacio público, porque lo vemos en el Zócalo, ¿no? Todo alrededor, donde hoy están los restaurantes, donde hoy se han apropiado de esta parte, nadie dice nada. Ahí sí no hay protesta ni de la ciudadanía, ni del gobierno, ni del municipio, no hay de nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque pues necesariamente hay un precio ahí que a lo mejor lo logran pagar quienes tengan los comercios en esta parte. Los portales, me parece que se llama toda la parte del área, ¿no? Techada alrededor del Zócalo. Yo me acuerdo de niña, ya estamos bastante grandecitos, así es que tenemos muchos años y yo recuerdo que esos espacios, esos eran los espacios donde podíamos sentarnos, donde sí podíamos llegar a vender en esas áreas, que hoy ya no, ¿no? Son espacios donde ya no tenemos acceso, porque pues ya los comercios han abarcado toda esta parte. Entonces yo siento que hay un desplazamiento, ¿no? Hay una marginación cada vez mayor. Siempre hemos sido marginados, pero necesariamente creemos que cambian las formas, ¿no? Hoy es diferente. Muchas cosas de nuestra cultura, como decía aquí la maestra, pues vimos que ya es folclore, ya vimos que es mercancía, ya pues vemos que hay múltiples formas de desplazamiento y tenemos el desplazamiento de territorio en este caso, ¿no? En abril de este año a nosotros nos querían desplazar del Carmen Alto, ¿no? Querían quitarnos el espacio después de haberlo ocupado por tanto tiempo, y llega un gobierno municipal que hizo el intento y desafortunadamente no fue como el Estado directo hacia nosotros, sino a través de un grupo de choque. ¿No? Que es como este gobierno actúa.
Y entonces nosotros decimos, pues, es terrible la situación que está viviendo Oaxaca. Nuestras comunidades están siendo trastocadas terriblemente. Respetará en todo momento su derecho a manifestarse, respetando sus derechos humanos, por lo que debe de evitar. Evite todo tipo de agresión. Aléjese. Esto da una vida de mucha exclusión, una vida de mucha lucha. Y cuando llega uno a tener mi edad, y empieza uno a ver a los niños, a los jóvenes, y da coraje porque no hemos podido y no podemos heredarles lo que nuestros abuelos, lo que nuestros padres lograron heredarnos. No es mucho lo que tenemos, pero nuestro territorio, lo que ellos lograron defender de la invasión, del avasallamiento a nuestras tierras, en realidad es muy poco lo que nos queda. Y es doloroso pensar que las futuras generaciones van a tener condiciones muy adversas para vivir. Chanclas. Pues la experiencia de doña Juana es una llamada de atención para todas y todos quienes hemos creado este espacio llamado Oaxaca. Pues sin cultura, sin tradiciones, sin esa diversidad, simplemente sería un espacio vacío. Entonces, a manera de conclusión, no solo estamos hablando de la disputa de un espacio a secas, Regina, sino de una forma de vida, de relación social, frente a un modo egoísta de pensar que es la avaricia, el poder y el dinero. Cierto, Ana, pues es un tema que nos toca abordar y también trazar posibles rutas del uso del espacio. Eso solo lo lograremos retomando la fortaleza de las y los oaxaqueños, que es la colectividad, lo común, el tequio. Hay mucho más que abundar, pero el tiempo nos ha rebasado. Con certeza seguiremos profundizando en los próximos episodios. Agradecemos a todos y todas quienes nos han escuchado. Les invitamos a seguir los próximos episodios y no olviden visitar nuestro sitio web para conocer más historias. En avispa.org. Un saludo y hasta la próxima. Esta pieza es una producción de Avispa Media y hace parte del proyecto periodístico Cuerpas Diversas y el Despojo Urbano en el Centro Histórico de Oaxaca, coordinado por Renata Bessi. Locución por Ana Zabaleta y Regina López, guión por Santiago Navarro, en los controles, edición y diseño sonoro, Aldo Santiago. Estás escuchando Atizando el Avispero, un podcast de Avispa Media para sacudir conciencias.